En primer lugar, daros las gracias por tener la oportunidad de participar en esta jornada en nombre de todo el equipo de protección de cultivos. Voy a hablar de los riesgos potenciales de las enfermedades relacionadas con Xylella en la región de Murcia en base pues, a los seguimientos que estamos haciendo en un proyecto. Hablaba de enfermedades que lo ha comentado Vicente Dalmau, porque son distintas en función de los cultivos. Ya lo ha comentado muy rápido, yo voy a pasarlo muy rápido todo esto. Hay varias enfermedades muy diferentes en olivos, en frutales, en almendros, en cítricos, en vid, es decir, que tenemos todos los cultivos prácticamente. Lo que voy a decir deriva de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en colaboración con el Servicio de Sanidad Vegetal y que está cofinanciado por los fondos europeos de desarrollo regional. Y voy a intentar explicar cómo determinamos los riesgos que hay en cada uno de los escenarios en la región de Murcia. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos son toda una serie de prospecciones sobre los posibles vectores que están descritos en Europa, en especial de Filaenus y Neofilaenus, para ver cómo se distribuyen a lo largo de toda la región, en qué fechas, sobre qué especies y sobre qué tipo de ecosistemas nos los podemos encontrar. Se hace también algunas prospecciones sobre la bacteria en muestras de insectos porque puede tener más posibilidades de detectarla si está en una zona en los insectos que en las plantas, que están haciendo ahora mismo Sanidad Vegetal, está desarrollando un trabajo increíble sobre todo lo que es el material vegetal. Nosotros lo hemos hecho en insectos en colaboración con el LAISA, también con Sanidad Vegetal. Se han hecho también toda una serie de visitas a zonas afectadas por Xylella para estudiar las condiciones que se desarrolla la enfermedad y cuáles son las medidas que están adoptando en cada zona. Hemos visitado tanto la zona de vecinas como Alicante, como en California, donde se han estudiado zonas de distintas características climatológicas y de cultivo. La zona más del norte, sobre todo con viñedos, la zona del Valle Central sobre almendro y otros frutales, melocotonero y cítricos también, y en el sur, sobre todo, cítricos y vid, que hay una combinación ahí con algunos de los vectores que ha generado un problema realmente serio. Bien, junto con los datos bibliográficos, voy a intentar sacar una percepción de cuál es el riesgo al que nos enfrentamos en la región de Murcia. Ya el consejero ha dicho que es realmente serio, Vicente también lo ha planteado, pero en base a los seguimientos que estamos haciendo nosotros, bueno, pues tenemos una percepción que puede variar mucho según la zona y según cómo evolucione el tema. Para entender lo que voy a decir, voy a dar dos o tres aspectos muy rápidos sobre lo que es la bacteria, los hospedantes, los vectores y factores ambientales que determinan el riesgo. Ya lo ha comentado Vicente bastante bien, por lo cual voy a ir muy, muy rápido. En principio estamos hablando de una bacteria que realmente no es una bacteria, es un complejo de bacterias. Hablamos Xylella fastidiosa, subespecie fastidiosa, pauca, múltiples y después hablamos de diferentes grupos genéticos, serotipos, que cada uno tiene unas especificidades. Una de las características de la bacteria es que es termófila, vive en ambientes normalmente cálidos y de hecho es una especie normalmente tropical, de zonas más cálidas. Dentro de estos grupos genéticos puede haber incluso diferencias importantes en la patología o en el rango de huéspedes en función de las características específicas del genoma de cada una de las bacterias. Es decir, que hay un mare magnum bastante grande. Lo que sí que tienen en común es que todas ellas se desarrollan en el xilema, crecen, taponan los vasos y tienen un efecto similar, impiden que pase el agua, los nutrientes, con lo cual al final lo que provoca son desecamientos o algunos factores que son muy parecidos, algunos síntomas parecidos a lo que sería deficiencia. Es decir, que lo único que está haciendo es impedir el paso del agua y de algunos nutrientes. En cuanto a los hospedantes, ha ido creciendo exponencialmente casi el número de hospedantes que se conocen desde hace unos años hasta que empezó en Europa y realmente se empezó a desarrollar un montón de trabajos de investigación. Estamos ya cerca de los 600 según datos de mayo del año pasado, de la EPO, y dentro de toda esa mare magnum de plantas, ya ha comentado Vicente algunas, nos podemos encontrar como hospedantes algunas que son malas hierbas, por ejemplo los bredos, los cenizos, la juncia o algunas alforbiáceas. Nos encontramos plantas típicas de monte, como las jaras, como las lavándulas, el romero, nos encontramos un montón de árboles, nos encontramos todo tipo de plantas. Y dentro de este tipo de plantas nos encontramos también
a los cultivos que nos interesan, el almendro, el olivo, la vid o los cítricos. Bien, aunque hay muchísimas plantas descritas como hospedantes, en la práctica, por lo menos por los conocimientos que pude extraerme de California, muy pocas plantas tienen una incidencia real en lo que es la epidemiología de la plaga, para cada una de las patologías de las que podemos hablar. Es decir, que si estamos hablando de la enfermedad de piel, hay una; si estamos hablando del acolchado de los almendros, es otra, pero son muy pocas. Además, esas plantas, para ser buenos hospedantes, necesitan acumular unas concentraciones mínimas de la bacteria en el xilema y que sea de la cepa específica. Y no todas las plantas son capaces de acumular esas concentraciones. Así que normalmente pueden ser asintomáticas e incluso no transferirse la bacteria de esas a otras, que nos pueda interesar más. Tiene que ser sistémica en la planta, y no en todas las plantas la bacteria es sistémica. A veces simplemente en las zonas de incidencia donde se ha pinchado el insecto, tenemos la bacteria muy cerca, pero no está distribuida prácticamente por la planta. Y además tiene que el vector alimentarse de forma transitoria de esas plantas hospedantes y después pasar al cultivo. Es decir, que eso hay toda una serie de condiciones que tienen que darse para que realmente una planta juegue un papel importante en la epidemiología de un determinado cultivo. Además, va a depender mucho también de lo que es el desarrollo de la vegetación en sí, que eso depende muchas veces de condiciones ambientales, de lluvia, etcétera, de qué proximidad tiene a los cultivos sensibles, qué superficie ocupa en relación a los cultivos, es decir, que hay muchos factores que juegan. Y aquí he puesto un pequeño ejemplo que es de California, una foto ya muy, muy clásica, en la cual se ve claramente el efecto de donde están los hospedantes de la bacteria y del vector, que se refugia, y después va pasando a las vides, y aquí va contagiando o va contaminando aquellas que están muy próximas a la zona realmente donde se está multiplicando. Pues bien, en estas zonas de ribera hay solamente 3 plantas que les preocupa a esta gente, que son una vid silvestre, una zarzamora y una artemisia. Las demás plantas le trae sin cuidado porque realmente no tienen ninguna incidencia, aunque esté el vector, en lo que es la transmisión de la bacteria a las vides. Y a partir de unas decenas de metros va bajando la incidencia de la enfermedad hasta que prácticamente desaparece en torno a los 100 y pico metros. Es decir, que hay un factor importante. Xylella, en lo que es en California, está ampliamente distribuida, llevan conviviendo con ella más de 100 años y solamente causa problemas graves de forma excepcional, aunque en algunos casos son realmente catastróficos. Así que hay episodios que realmente llegan a cargarse una gran parte de plantaciones. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando hay una subida muy significativa en las poblaciones del vector, y eso se suele producir por condiciones climatológicas que favorecen un mayor desarrollo de la vegetación, a veces por una cierta relajación en las medidas, porque llevan ya varios años que no hay ningún problema, empiezan a relajar las medidas de control de esa vegetación, o a veces se producen problemas de resistencia a algunos de los productos que están utilizando habitualmente sobre esos vectores. A veces el problema es una alta supervivencia de la bacteria en los inviernos, de inviernos especialmente cálidos, puede sobrevivir la bacteria y genera más problemas que en años normales. Y el tema de calentamiento global es un riesgo añadido en todos los sitios. Inviernos que son muy cortos también a veces son decisivos porque permiten contaminaciones muy tempranas en los cultivos y eso hace que haya unas contaminaciones secundarias en determinados casos, como en el caso de la enfermedad de piel con el vector que es grafocefala en la zona del norte de California. Y en otros casos es cuando entra un nuevo vector que es muy invasivo y es lo que pasó en la zona del sur de California con la entrada de Homololisca, que es otro vector que es invasivo y generó un gran problema. Bien, ya he comentado los cultivos y las especies que nos afectan. Realmente estamos preocupados, pues sobre todo ahora mismo en olivo, con la subespecie Pacua, que es la que afecta a cítricos en Brasil. Estamos también en la zona de Alicante preocupados con el tema de múltiples en almendro, que también afecta a almendro y melocotonero y ciruelo en la zona de América, también aquí. Y sobre todo con la enfermedad de piel en América, que es la fastidiosa.
Bien, ya he dicho antes que puede haber diferencias muy importantes en la patología y en el rasgo de huéspedes dentro incluso de un mismo grupo genético. Es decir, que hay grupos genéticos de las múltiples que solo afectan a almendros y otros que afectan también a melocotonero. Y los que solo afectan a almendros, a veces se utiliza el pie de melocotonero como patrón para evitar problemas en el cultivo. Y hay diferencias importantes también en la sensibilidad entre variedades dentro de un mismo cultivo. Ahí tenía una variedad de almendros que prácticamente no tenía ninguna incidencia cuando había problemas de xylella y no llegaban las pérdidas de producción ni al 5%, mientras que había otra variedad que normalmente era un polinizador que los niveles de daño eran superiores, se situaban en torno al 20-25% normalmente en los peores de los casos. En cuanto a los vectores, tienen que ser insectos que se alimentan del xilema, y no hay muchos. La mayoría se alimentan del floema, cuando vemos los pulgones, las cochinillas, las moscas blancas. Aquí hay muy pocos y tiene que coger, lógicamente, la bacteria de una planta enferma y llevarla a una sana. No hay transmisión de madres a hijos, ni siquiera de las ninfas cuando hacen las mudas y pasan a adultos, tampoco hay, por lo menos en el caso de Philaenus. Hay varios tipos de vectores que hay en distintas partes del mundo. En el caso, decir que estos vectores tienen que tener un sistema de succión del xilema muy potente, con un sistema muscular muy potente en la cabeza, porque tienen que extraer lo que es la savia a contrapresión, que tienen que succionarla, y tiran una gran cantidad de agua, porque es muy pobre en nutrientes, y entonces para coger lo que necesitan filtrar una gran cantidad de sal. Bien, el riesgo que representan los vectores va a depender de un montón de factores. Primero, la eficacia en la transmisión. Hay algunos vectores que son muy eficaces, depende del nivel poblacional. Hay algunos que, sin ser muy eficaces, pueden alcanzar niveles poblacionales muy altos y generar un problema grave, como pasa en algunas zonas de California. Depende de los hábitos alimenticios, de qué especies visita, qué parte de la planta se alimenta, eso también es importante, depende también de cada uno de los vectores, y depende de la sensibilidad que puede tener a fitosanitarios, de condiciones climáticas o de la composición y abundancia de la vegetación. En el caso de Europa, están descritos como vectores de xylella, Philaenus espumarius y dos especies de Neophylaenus. Lo que tenemos nosotros normalmente aquí es Neophylaenus campestris. Son los que producen las típicas espumas. Y dentro aparte de estos, nos encontramos algunos ícidos y algunos ceftópidos. Es decir, que hay algunos otros, pero en principio los que están demostrados como vectores sería Philaenus básicamente, que es el que más domina, y de forma colateral Neophylaenus. Para determinar un poco los riesgos, lo que estamos haciendo son prospecciones sobre de estos vectores, y se hacen tanto prospecciones visuales de espumillas y de adultos sobre las especies vegetales en las que se están multiplicando y las que se alimentan, es decir, donde se encuentran las espumillas o donde se localizan los adultos realizando las puestas o apareándose, y después mangueos sobre distintas especies vegetales arbustivas, incluidos cultivos, y sobre que son las especies donde se alimentan en verano. Bien. Voy a comentar 2 o 3 observaciones de los resultados que tenemos. En primer lugar, decir que Philaenus puede encontrarse en casi cualquier zona de la región de Murcia, siempre que el ecosistema reúna las condiciones. Y ahora lo veremos. Y nos lo encontramos tanto en la zona del altiplano, como en el noroeste, como incluso hasta en las estribaciones o en el Parque Natural de Cablanque. Es decir, lo tenemos prácticamente en todas las zonas. El ciclo, que se puede desplazar dependiendo de las condiciones climáticas de cada zona, lo podemos ver en 2 o en 3 fases diferentes. En el primero nos encontramos Philaenus, que se concentra básicamente en la vegetación herbácea en los meses de noviembre, diciembre, donde se juntan los machos y las hembras, se aparean, realizan las puestas, esas puestas permanecen ahí un tiempo hasta que empiezan a eclosionar y salir las ninfas en las zonas más tempranas hacia el mes de finales de enero, en las zonas más tardías casi en el mes de marzo. Después nos encontramos la fase de las ninfas que están alimentándose y emitiendo esas espumillas que vemos tan claramente, y a partir de abril-junio empiezan a salir
los adultos ya que han completado sus fases ninfales. En las zonas más tempranas, en el mes de marzo, podemos encontrar algunos de estos adultos. Después tiene una fase que llamamos de dispersión estival. Cuando se agota la vegetación herbácea donde se están alimentando las ninfas y han salido los adultos, tienen que desplazarse por fuerza a otras zonas donde puedan seguir alimentándose, que son a determinados arbustos, a pinos, a acebuches, a los olivos, a los almendros, y ahí es cuando se produce el problema para nosotros, cuando puede haber transmisiones. Eso se suele producir a lo largo del verano. Y, de nuevo, en otoño, hacia el mes de noviembre, tienen una fase de concentración otra vez en la vegetación herbácea donde se van a aparear y van a realizar las puestas y ya completan el ciclo. Voy a ir un poco más rápido. Dentro de las plantas hospedantes, de lo que vemos espumillas, que es donde se realizan las puestas y se desarrollan las ninfas, se alimentan, hemos encontrado más de 30 especies. Hay una que domina, porque además es muy fácil verla si está afectada o no hasta desde lejos, que es Asphodelo fistulosus. Tenemos también Eryngeum campestris, que nos lo encontramos, brota un poquitín más tarde que Asphodelo y por eso siempre la localizamos un poquitín más tarde. Y después hay otro también que es muy importante que pertenece al género Crepis, una compuesta. Lo que son los adultos nos lo encontramos casi en todos los sitios, es decir, que nos encontramos en las herbáceas mientras están verdes y después ya en todo tipo de plantas leñosas o arbustivas. Algunas de las plantas donde encontramos las espumillas pues son desde Cirsium, la Inula viscosa, algunos cardos, Andriala, algunas umbelíferas, en el hinojo, en los pinchos estos que se llaman Payenis, en algunas euforbiáceas, en varias especies de sonchus, de cerrajas o incluso en plantados. Y son muchas las que nos lo encontramos. Nos lo encontramos también en algunas aromáticas, como en este caso en salvia, y sobre todo cuando hay zonas donde puede haber un refugio en determinadas épocas del año, pues todavía los niveles suelen ser más altos en esas zonas. Y en el caso de Neophylaenus nos lo encontramos básicamente en gramínea, aunque también nos lo encontramos en algunas dicotiledóneas, pero en Pitasterum, pues son las típicas trigueras que llaman los agricultores, en Bromus y en algunas otras, es decir, que son básicamente de gramíneas. Estas son algunas de las prospecciones que se hacen, en algunos casos es golpeando, en otros casos es metiendo las ramas y algunas de las plantas que encontramos. Y aparte de clasificarlos, nos sirve también para mandar muestras de estos insectos al laboratorio y determinar en épocas que han estado alimentándose de distintas plantas a lo largo de varias semanas si han cogido la bacteria o no. Para ello, bueno, pues se diseccionan los individuos para enviar solamente la parte de la cabeza sin ojos al laboratorio. Bien, a la hora de establecer el nivel de riesgo de un ecosistema, nos tenemos que fijar en toda una serie de interrelaciones que van a depender del cultivo en sí, de la bacteria, del vector, del clima o de las plantas hospedantes que nos encontremos en la zona. Y no voy a entrar en esto porque nos alargaríamos, simplemente con toda esta información, cuál es el riesgo que pensamos que hay a nivel de la región de Murcia. Bien, pues para eso vamos a analizar esos pocos factores de manera muy rápida. Lo primero, decir que es una bacteria que prefiere condiciones ambientales más bien cálidas. Cuando vemos un mapa hecho por expertos en Xylella a nivel europeo y nos determinan las zonas de riesgo, vemos que la región de Murcia nos encontramos en una zona de alto riesgo, es decir, la zona de más riesgo para Xylella. Cuando vamos un poco más a detalle, vemos que la región de Murcia tiene zonas que son especialmente frías en invierno y zonas que son especialmente secas y cálidas a lo largo de todo el año. Bien, pues con temperaturas invernales bajas, sabemos que el riesgo, o por lo menos determinadas variantes de la bacteria, tienen muy bajo riesgo de poder proliferar. Y me decía la doctora Varela, dice que en inviernos fríos mataba a la bacteria literalmente, y dice, aunque es capaz de sobrevivir en laboratorio en condiciones bajo cero, en el caso del aire libre, con temperaturas de 3-4 grados, de forma un poco sostenible, prácticamente desaparecía. El cambio climático con subida de las temperaturas nos puede generar un incremento de zonas en algunos sitios. Y sabemos también que en las zonas áridas pues hay muy pocas precipitaciones, muy poco desarrollo de la vegetación en la que se está multiplicando el vector. Ahí las poblaciones de vectores suelen ser bastante bajas,
Por lo tanto, el riesgo es bastante bajo en principio. Con ello, podríamos decir que en la región tendríamos una zona con inviernos más fríos donde el riesgo sería más bajo, que serían zonas del altiplano y algunas zonas del noroeste, y otras zonas que también el riesgo sería relativamente bajo por las bajas precipitaciones y desarrollo de la vegetación. Serían las zonas más próximas a Águilas, Mazarrón, y el resto, pues en principio, tenemos un riesgo que puede ser relativamente elevado. En cuanto a las poblaciones de vectores, pensando básicamente en Philaenus y Neophylaenus, actualmente podemos decir que las poblaciones son muy bajas, salvo parajes puntuales. Es decir, se encuentran muy localizados en determinados parajes, pero en general las poblaciones, por el tipo de vegetación, por las pocas precipitaciones que tenemos, la poca humedad, suelen ser bastante bajas. Las poblaciones de vectores van a depender del desarrollo de la vegetación hospedante, eso depende de las precipitaciones de cada comarca, a veces de determinados microclimas, zonas que se encuentran un poco más húmedas, años que son más lluviosos, y en general, cuanto más húmeda es la zona, mayores poblaciones de Philaenus nos vamos a encontrar. Tenemos que pensar también la influencia que la vegetación hospedante puede generar sobre las plantaciones sensibles. Normalmente, cuanto más pequeñas son las parcelas y más rodeadas de zonas de eriales o de vegetación donde se puede multiplicar el vector, más riesgo habrá. Y en parcelas donde hay cubiertas vegetales estables, sobre todo entre los meses de febrero y de finales de primavera, que llegan a completar el ciclo las ninfas, también generan un incremento en el riesgo para los cultivos. Y las poblaciones se ven también muy influenciadas por los tratamientos fitosanitarios. En principio, los vectores que tenemos descritos en Europa, Philaenus y Neophylaenus, en general son muy sensibles a insecticidas de uso común en plantaciones convencionales. Insecticidas que se utilizan habitualmente contra pulgones y otras plagas, normalmente tienen una incidencia muy importante sobre estos vectores. En cuanto a los cultivos potencialmente con riesgo, podemos decir que son prácticamente todos, ya lo ha dicho Vicente, prácticamente todos son sensibles a una u otra subespecies de la bacteria. Entonces, el riesgo dependerá de cuál es la bacteria, el tipo exacto de bacteria que se nos pudiera introducir. A priori, por la proximidad y por lo que estamos viendo en Europa y por las características de las plantaciones que tenemos, en el tipo de intensidad, tratamiento, etcétera, podemos decir que los cultivos de mayor riesgo, en principio, serían los olivos y los almendros. Podrían ser afectados también la vid y pistacho, que es un cultivo que se está poniendo cada vez más, que también es sensible y está en determinadas zonas que a veces puede tener vegetación colindante alrededor. Y el riesgo, en principio, no se puede descartar para frutales de hueso, parras y cítricos, pero son plantaciones en general más intensivas donde los riesgos parece que serían algo menores. Esto es una situación perfecta para que las plantaciones tengan riesgo. Es decir, que pueda cerrar el vector, el ciclo entre la vegetación donde se está multiplicando, alimentando en determinados momentos, y el cultivo donde puede llegar. Si aquí llega la bacteria, esta sería una zona de alto riesgo. Mientras no haya bacterias, no hay ningún problema en este tipo de vegetación. Y esto serían también situaciones de especial riesgo. Vegetación, donde se está multiplicando. Aquí tenemos acebuches, que son zonas colindantes en algunos cultivos, y se cierra el ciclo. Y también en algunas parcelas que hemos detectado niveles importantes del vector, como esta es una finca de agricultura ecológica, no tiene ningún problema ahora mismo este tipo de vegetación, pero encontramos Philaenus con mucha frecuencia, tanto en los márgenes como en las líneas de cultivo. Si llegara la bacteria, lo único que habría que hacer es un manejo adecuado de esa vegetación al riesgo que representa en algunos momentos. Entonces, no habría en principio ningún problema, pero ahora mismo, hoy por hoy, son los sitios donde más niveles de vector nos estamos encontrando. En parcelas con abandono también sería otra de las zonas de riesgo, o el tema de las nuevas tendencias que tenemos ahora mismo con todo el tema de las cubiertas y todo esto. Mientras no haya xylella, no hay problema con el vector, pero si llegara la bacteria podría representar un riesgo, aunque ahora mismo las ventajas superan enormemente a los riesgos de mejorar un poco la biodiversidad. Entonces serían situaciones también de riesgo donde puede multiplicarse el vector, pasar a los cultivos colindantes, o en este caso,
O parcelas que están perfectamente cuidadas, pero son pequeñas, o almendros, olivos, mezclados con zonas de vegetación de monte, donde es muy fácil que las poblaciones sean altas, y son las zonas que encontramos de mayor riesgo. Por el contrario, en principio, las plantaciones más intensivas, con muy poca influencia desde el exterior, de la vegetación que pueda haber colindante, donde se hace un adecuado manejo de lo que son los vectores, donde se hace una buena poda, que a veces, bueno, pues eliminan también algunos brotes que podrían, en principio, ser picados, y donde, pues a veces se hacen tratamientos fitosanitarios que, sin saberlo, estaríamos afectando también al vector. Estas serían situaciones que, en principio, no deberían de presentar grandes riesgos, puesto que no se cierra el ciclo entre el vector y el cultivo y los posibles hospedantes. Serían las situaciones que son la agricultura posiblemente más profesional que tenemos en la región. Esto no quita que no pueda haber algún problema. Para terminar, decir que Xylella, en principio, no ha sido detectada en la región de Murcia. Si está, sería de forma anecdótica, sintomática, sin generar ningún problema. Pero, en principio, no está descrita su presencia en la región de Murcia, con lo cual podemos decir que nos encontramos libres de la bacteria. En cuanto a los vectores, podemos decir que, salvo en ecosistemas muy específicos, en general, los niveles de Philaenus, Neophylaenus son bastante bajos. Los que podemos encontrar en plantaciones son extremadamente bajos. Nos cuesta trabajo localizarlos. Las comarcas con inviernos más fríos, la zona del noroeste, del altiplano, en principio serían las menos susceptibles a problemas relacionados con Xylella, al igual que las zonas más áridas de la región. Esto no quita que pueda haber problemas. Con los vectores actualmente presentes en la región, podemos decir que los núcleos, lo que son las grandes explotaciones, en las zonas donde se concentran muchas plantaciones, en principio son las que se verían menos afectadas por transmisiones desde los alrededores o desde la vegetación que es colindante. Donde se multiplica el vector o podría estar también la bacteria. Y sabemos también que un adecuado manejo de las cubiertas y de la vegetación colindante reduciría los riesgos relacionados con Xylella. Es decir, que si llega Xylella, habrá que adaptar los sistemas de manejo, intentando evitar que durante los meses de febrero, marzo, abril, haya vegetación donde pueda completar el ciclo el vector y después pasar al cultivo. Y ya para terminar, simplemente decir que realmente es difícil predecir qué va a pasar con Xylella en la región. Esto va a depender de muchos factores. En principio, de si se introduce alguna variante que sea especialmente agresiva por alguno de los cultivos de interés en la región. De que se incrementen las poblaciones del vector ya presentes por condiciones de vegetación, condiciones de años muy lluviosos, etcétera, o que se introdujera alguno invasivo que no lo tenemos aquí, pueda ser muy eficaz y que se pueda adaptar muy bien a los cultivos. Va a depender también de cómo evolucionen las condiciones climatológicas y las técnicas de manejo de las plantaciones. En principio, el tema de vegetación, el tema de tratamiento fitosanitario puede jugar también un papel importante sobre lo que son las poblaciones. Yo creo que hoy por hoy el riesgo de Xylella para las plantaciones de la región que pudiera introducirse no sería excesivamente alto, nunca se sabe, pero lo que sí creo es que el papel que están haciendo ahora mismo los servicios de sanidad vegetal, las autoridades en la vigilancia, están ayudando mucho y es fundamental que se siga haciendo con esa labor de vigilancia y de contención de cualquier foco que pueda aparecer, porque al final este tipo de problemas es muy difícil predecir cómo va a evolucionar. Y muchísimas gracias. Con esto ya termino.